Desde aquí damos inicio a la serie Un sermón para toda la vida, basado en el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte fue dado por el autor de la vida, el Señor Jesucristo. Bien se podría decir que los tres capítulos más importantes de toda la Biblia se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Estos tres capítulos contienen el Sermón de la Montaña. Se ha llegado a decir que estos tres capítulos bien se podrían definir como una mini Biblia, es decir, una Biblia dentro de la Biblia. Si a usted se le pusiera a escoger acerca de todos los capítulos de la Biblia, es decir, que escogiera tres, nuestra recomendación sería que escogiera estos tres capítulos. Se podría vivir realmente la vida cristiana con estos tres capítulos. Contienen ellos la ética de la vida cristiana y la ética en sentido general, una ética alta, una ética elevada. En este Sermón de la Montaña encontramos la identificación de los ciudadanos del reino o de los cristianos. Hoy en día que hay tanta confusión con relación a cómo identificar a un verdadero cristiano. Bueno, en la bienaventuranza usted puede identificar a un verdadero hijo de Dios. Hay personas que tienen problemas existenciales y lamentablemente aún hasta llamados cristianos. Sin embargo, desde el versículo 13 hasta el versículo 16 se nos habla del sentido de vida. En otras palabras, el propósito de un creyente. ¿Para qué existe? ¿Para qué está vivo? Luego, entonces, en lo que tiene que ver con lo que regula la vida conductual, la mente de un creyente, pues se encuentra desde el capítulo 5, versículo 17, hasta el versículo 48 de ese mismo capítulo. A estos versículos se les califica usualmente como la relación de un creyente con la ley. En otras palabras, ¿cómo ve un cristiano la ley? Haciendo alusión específicamente al decálogo o a la ley que Dios le dio a Moisés. Además de esto, encontramos la relación de un creyente con Dios y su vida de justicia o las obras de justicia en lo que tiene que ver con el dar, en lo que tiene que ver con el orar y en lo que tiene que ver con su vida de consagración. La relación de un cristiano con el dinero se encuentra aquí. Hoy en día que se habla de teología de prosperidad y hay una especie de antítesis también que habla de una especie de teología de austeridad. Pero el Señor Jesucristo ni es de la teología de la prosperidad, ni es de la teología de la austeridad. En el Sermón del Monte, Él nos dice cómo debemos manejarnos con el dinero, desde el capítulo 6, versículo 19, hasta el 24. Pero además de esto, nos muestra el Señor aquí cómo librarnos del afán, cómo librarnos de la ansiedad. El Señor Jesucristo habló de sentido común santificado. Usualmente hay personas que son tan espirituales que pasan por alto el sentido común, pero el Señor Jesucristo no pasó por alto el sentido común. Y como veremos en la trayectoria de esta serie, el Señor no fue antítesis, ni actuó también o tampoco en sobrereacción. El Señor Jesucristo, equilibrado, balanceado, sabiendo que toda verdad es verdad de Dios y sabiendo, que se necesita el sabio balance, nos dice cómo manejar el afán, cómo manejar la ansiedad. En el capítulo 7, entonces nos habla el Divino Maestro en su Sermón de la Montaña, cómo debemos relacionarnos. En otras palabras, el juicio que hacemos de los demás, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Porque el Señor no prohíbe el juicio, sino la manera como evaluamos o juzgamos a los demás. La necesidad de orar y no desmayar. En otras palabras, la persistencia. Orad sin cesar, dijo Pablo, porque Pablo jamás, como veremos también, contradeciría ni contradijo al gran Maestro, al Divino Salvador. La necesidad de tomar el camino angosto, la puerta estrecha. Y también el Señor nos advierte aquí de personas que vendrán con apariencia de piedad. Pero como en el capítulo 7, versículo 1 hasta el 6, se nos habla de la necesidad de juzgar de manera correcta
ahora nos señala que es por sus frutos. Vamos a conocer a aquellos que son farsantes a través de sus frutos. Y finalmente, el Señor concluye este sermón de la montaña con una metáfora o analogía de un hombre que fabricó sobre la arena, y de otro que construyó, fabricó sobre la roca. De ahí podemos aprender la necesidad de comenzar con el final en la mente y procurar que la vida nuestra esté construida con herramientas, con materiales fuertes, materiales sólidos. Pues no se pierda la totalidad de esta serie, porque vamos a aprender muchas cosas interesantes acerca de la vida cristiana. Hombres. En otras palabras, él no tenía temor, era Dios, el Hijo de Dios, venía a hablar directamente a los hombres. No se olvide de Judas, que pertenecía a esta tendencia y sin embargo pertenecía al grupo de los 12. De ahí podemos observar la mentalidad amplia de nuestro Señor y el desprejuicio. No estaba prejuiciado. Judas era celote y aún así perteneció al grupo de los 12. Y abrió su boca, una expresión exquisita. Abriendo su boca les enseñaba, como queriendo connotar la palabra del Señor, que lo que salía de él era toda verdad. Es decir, la verdad del Padre, la verdad de Dios. No necesariamente es tan confortable. El Señor está diciendo que vamos a padecer persecución. Pero está diciendo al mismo tiempo que Él nos va a dar la fuerza para ser dichosos y felices al ser perseguidos. No es que seamos buscadores de la persecución, ni de las incomodidades, ni que huyamos al confort. No es de eso que lo que se trata. Lo que se está observando aquí es que hay que pagar un precio en este contexto y en este mundo en el que vivimos. El Señor está diciendo, ustedes son la sal que preservan a esta humanidad, a este mundo. Si dejan de haber creyentes, entonces la humanidad se corrompe, quiero decir cristianos, se corrompe de una manera más veloz. Aquí no se está hablando de la cantidad de llamados cristianos. Aquí se está hablando de la influencia de esos cristianos. No importa si son muchos, no importa si son pocos. No es confabulación, no es asociación, para nada, sino que más bien es influencia, penetración, penetrar en el mundo corrompido para hacer bien, para preservarlo, pero también penetrar para alumbrarlo. Por más famosa que sea una persona, por más rica, por más millonaria, fracasa porque muere. El Señor dice, vosotros sois la luz, porque tenéis el antídoto contra el flagelo de la muerte. Y podéis anunciar esta verdad a todo el mundo, a toda persona, a toda criatura. Juan señala, encontrada en el acto mismo de adulterio. ¡Wow! Se parece a la justicia moderna. En otra palabra, a un violador no se puede condenar si no hay un acto, lo que se conoce como penetración. Debe de haber algún tipo de violación física. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Continuamos con la serie Un sermón para toda la vida. El autor, el dador de la vida, el Señor Jesucristo. Titulado este sermón, el sermón de la montaña o el sermón del monte. En este sermón de la montaña, el Señor Jesucristo habla todo lo referente a la vida cristiana, desde el principio hasta el final. No contradice el Antiguo Testamento o el canon sagrado, los 39 libros. Tampoco contradice a Moisés, aunque pareciera. Pero no hay contradicción. Y no hay antagonismo, y no hay sobrereacción. Hay que leer y volver a leer el Sermón de la Montaña y contextualizar el Sermón de la Montaña para entender que el Señor Jesucristo estaba completando todo lo que hacía falta en el sentido conceptual y también dándole el verdadero sentido o la verdadera interpretación a las verdades presentadas por Dios mismo en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. De igual forma se puede decir
que los apóstoles no contradicen ni contradijeron las verdades presentadas por el Señor Jesucristo en toda su trayectoria y muy específicamente en este Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, aunque algunos piensan que sí. Algunos dicen, pues nos quedamos con las enseñanzas de Jesús y dejamos las enseñanzas de Pablo. Otros dicen, bueno, Pablo tuvo más luz y se podría llegar hasta ese colmo. Al parecer sí. En otras palabras, abrazan las doctrinas de Pablo y hasta tuercen las doctrinas de Pablo, y en estas torceduras entonces contradicen las verdades claras y precisas del gran Salvador, el Señor Jesucristo. Debemos de leer a Jesús antes que a Pablo. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo pudiera venir en una persona y dar luz con relación a todo el Evangelio a través de las verdades presentadas por el apóstol Pablo. Sin embargo, cualquier duda que se pueda tener con el apóstol Pablo, es decir, con sus escritos, debemos de recurrir a los evangelios. De igual forma, con las epístolas también, cuando tenemos alguna duda con relación a los evangelios. Sin embargo, los evangelios tienen mucho más peso en el sentido de que históricamente los evangelios contienen las verdades pronunciadas por el gran Salvador, el Señor Jesucristo. En otras palabras, hacemos bien en leer los evangelios y en leer específicamente las enseñanzas presentadas por el Señor Jesucristo en los evangelios. De ahí es que el Sermón de la Montaña tiene una gran trascendencia y debemos de absorber lo claro, lo expreso, lo tácito de lo planteado, de lo dicho, de lo expresado por el Señor Jesucristo. En el Sermón de la Montaña el Señor parece exagerado y parece hasta hiperbólico en muchos casos. Hay que escuchar al Señor con un corazón abierto. No se olvide que Él no se fiaba de los hombres. En otras palabras, Él no tenía temor. Era Dios, el Hijo de Dios. Venía a hablar directamente a los hombres. No rebajó los estándares del reino. Pablo tampoco. Sin embargo, hay una tendencia a la deducción teológica, porque Pablo fue muy teológico. El Señor Jesucristo fue teológico, pero fue práctico. Y entonces hay la tendencia a deducir cosas. Sin embargo, con el Señor, pues no se da ningún tipo de ambigüedad. El Señor es cortante, es radical en cuanto a las verdades. Además, su criterio de justicia no se dejaba influenciar. Y como Él no tenía ningún tipo de bando, en el sentido religioso ni en el sentido político, entonces se sentía libre para tomar las cosas buenas de los fariseos, para tomar las cosas buenas de los escribas, para tomar las cosas buenas de los saduceos y hasta para tomar las cosas buenas de los celotes. Eran las 4 tendencias que habían en los tiempos del Señor: fariseos, escribas, saduceos y celotes. El Señor no contradijo de manera absoluta a los fariseos, lo veremos más adelante. Él dice, por ejemplo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, óigame usted, aquí no está anulando a los escribas y a los fariseos. Él está diciendo que la ética de los seguidores del reino y por ende del rey, es decir, de él mismo, de Jesucristo, la ética tiene que ser una ética superior, que se debe superar al fariseo en lo que tiene que ver con su conducta, porque la ética del Señor, más que una ética conductual, es una ética de la conciencia, es una ética de la mente, de saber que Dios está viendo, que es omnipresente, que antes que los hechos, Él juzga las intenciones y juzga los pensamientos también de los hombres. Volvemos a observar, Pablo jamás contradijo a Jesús. Y en sus escritos lo que encontramos es simple y llanamente una ampliación y una interpretación acertada de lo que bien nuestro Señor Jesucristo comunicó y enseñó. Se debe de observar el contexto de este Sermón de la Montaña. Los judíos estaban bajo el dominio de los romanos. Y además de esto, habían tendencias religiosas y dentro de esas tendencias emancipadoras, como los ya mencionados celotes. No se olvide de Judas, que pertenecía a esta tendencia y sin embargo pertenecía al grupo de los 12. De ahí podemos observar la mentalidad amplia de nuestro Señor
y el desprejuicio. No estaba prejuiciado. Judas era celote. Y aún así perteneció al grupo de los 12. Estos celotes querían liberarse de los romanos, pero el Señor no vino a traer una emancipación social, ni política, sino una emancipación propiamente espiritual. Él llegó a decir, mi reino no es de este mundo. Él tenía potestad para eliminar el imperio de un solo acto, con una sola palabra. Sin embargo, no era el plan, no era el propósito. Él lo dijo desde el principio. Yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Sus discípulos de diferentes extractos. Encontramos a pescadores como Juan y Pedro, pero encontramos también personas letradas que seguían al Señor y que pertenecían al grupo de los 12 y personas también con influencia, no necesariamente dentro del grupo de los 12, sino discípulos en sentido general, incluyendo hasta mujeres que le seguían y le servían, como dice Lucas, de sus bienes. En ese contexto se desarrolló el Señor Jesucristo y abrió su boca, una expresión exquisita. Abriendo su boca les enseñaba, como queriendo connotar la palabra del Señor, que lo que salía de él era toda verdad, es decir, la verdad del Padre, la verdad de Dios. Al exponernos al sermón de la montaña, este sermón para toda la vida, debemos de hacerlo sin prejuicio, entendiendo que estamos escuchando palabra verdadera, palabra de Dios. Si queremos identificar a los ciudadanos del reino, a los cristianos, a los hijos de Dios, pues las bienaventuranzas son pertinentes. ¿Y qué dicen estas bienaventuranzas? Bueno, en primer lugar, los propietarios del reino de los cielos. Dice que son los humildes, los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La iglesia de Cristo no le pertenece a nadie, en sentido, digámoslo así, de derecho reservado. La iglesia de Cristo, el reino de Dios, es propiedad primero de Dios, pero aquí el Señor está diciendo que los humildes son los que se pueden atribuir el mérito de pertenencia. Lógicamente, que un hombre pobre en espíritu, un humilde, no tendrá la jactancia de ser humilde. Reconocerá en primer lugar su indignidad. En otras palabras, no se considera, no se reconoce digno de tal honor, de tal virtud. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado, como destacaremos más adelante en una exposición posterior, nos habla de felicidad, de dicha. En otras palabras, son felices, dichosos. ¿Quiénes? ¿Los altivos, los arrogantes? No, los pobres en espíritu. Los que se reconocen pobres en espíritu, los que reconocen su condición de injusticia y su condición de imposibilidad de alcanzar por su propia cuenta la salvación. Contrario a lo que presenta el mundo, la segunda bienaventuranza nos dice que son bienaventurados los sensibles. En otras palabras, los que lloran. En los tiempos de la Alemania nazi, se enseñó que los niños no debían llorar, que los niños alemanes no lloraban. Y eso hizo que se levantaran fuertes desde el punto de vista de lo que ellos entendían una persona sólida, fuerte en el sentido emocional. Pero con el pasar de los años esto se desvaneció. ¿Por qué? Porque un tipo de crianza así lo que produce es infelicidad. El Señor dice, bienaventurados los sensibles, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ah, maravilloso esto, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como bien enseñó Pablo, nosotros recibimos la consolación de Dios y consolamos. Pero también nosotros consolamos y somos consolados. En el engranaje de Dios, esto es lo que se debe hacer. Dar, y la promesa es, se va a dar. En otras palabras, dad y se os dará. Bienaventurados los mansos. Interesante esto, porque ellos heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos?
Bueno, los mansos son aquellos que controlan su ira, que no dan rienda suelta a su indignación, sino que la saben canalizar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Pero de qué? Bueno, de lo que carece el hombre moderno, de justicia. Pero no de la justicia social meramente, como la que tuvo Martin Luther King. Más que esto, es de una justicia espiritual, es de la relación que podemos tener con Dios y que debemos de tener con Dios. Y para poder tener esta relación con Dios, debemos declararnos culpables y declarar a Dios inocente. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. ¿Y saciados por quién? Saciados por Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Un hijo del reino, un ciudadano del reino, un cristiano es misericordioso. Dice la promesa, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Aquí el Señor estaba contradiciendo la tendencia de la limpieza externa. El Señor no estaba en contra de la limpieza externa. El Señor enseñó la necesidad de que esa limpieza externa que pudiéramos mostrar delante de los hombres procediera de una limpieza interna. Por eso dice los de limpio corazón. Es decir, los que viven una vida de santidad. Y esta verdad contradice una tendencia moderna que enseña que un cristiano puede morir con pecado en el corazón. El Señor dice que no, que son los limpios de corazón los que verán a Dios. Y algunos contraponen esta enseñanza con lo que dice Juan: todo pecado, pasado, presente y futuro, ha sido perdonado. O la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bueno, si nos limpió, precisamente es para que andemos limpios. Dirá alguien, es forense, es legal. Sí, pero eso se lleva al aspecto práctico. Los de limpio corazón. Ellos y solamente ellos verán a Dios, como lo dice la Biblia también en Hebreos. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí no está hablando de pacifistas. Un pacifista es uno que puede negociar la paz. El pacificador no negocia la paz, porque la paz no se negocia, es un resultado de la libertad. Y la libertad viene como consecuencia de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bienaventurados los que padecen persecución. La lógica de todo esto es que si se vive a la luz de lo antes dicho, necesariamente, como por ósmosis, como por gravedad, se va a padecer persecución. Felices entonces, en consecuencia, los que padecen persecución, ¿por causa de qué? De la justicia. Son los que tienen hambre y sed de justicia, los que también van a padecer, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuevamente, los propietarios, los dueños del reino de los cielos, son los pobres en espíritu y los que están dispuestos a sentirse felices y dichosos de padecer por causa de Dios y de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mis causas os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice la Biblia, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, mejor dicho, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, hoy en día tenemos un cristianismo muy confortable, pero el que presenta al Señor desde el punto de vista físico no necesariamente es tan confortable. El Señor está diciendo que vamos a padecer persecución, pero está diciendo al mismo tiempo que Él nos va a dar la fuerza para ser dichosos y felices al ser perseguidos. No es que seamos buscadores de la persecución, ni de las incomodidades, ni que huyamos al confort. No es de eso que lo que se trata. Lo que se está observando aquí es que hay que pagar un precio en este contexto y en este mundo en el que vivimos. Es decir, que un perfil como el mostrado en estas bienaventuranzas es un perfil contradictorio, contrario, diferente, antagónico a lo que encontramos en el hombre del mundo, en el hombre ajeno de Dios, en el hombre que vive distante de Dios. Continuaremos en breve con la serie Un sermón para toda la vida. Crucificado